escuché una frase durante esta semana que me llamó la atención, que dice que Jesús le predicaba muy fuerte a los escribas y a los fariseos de la época. Y viera que, confieso, no había entendido en cierta forma por qué Jesús les daba tan duro a ellos. Porque a ellos les tiraba duro, pero vemos a un Jesús perdonando a la mujer que tomaron en adulterio, diciéndole: mujer, ¿quién te condena? Nadie te condena, yo tampoco te condeno, ve en paz. Pero vemos a Jesús tirándole duro a los fariseos. Y dicen que en esa época ellos eran como una especie de policías de la santidad ajena. Y así titulé el mensaje de hoy: policías de la santidad ajena. Porque resulta que los fariseos de la época y los escribas, ellos eran buenos para investigar, perseguir a las demás personas, ponerles cargas pesadas, investigarlos cómo estaba su vida personal. Pero ellos no cuidaban su propia vida. Por eso es que Jesús les tira duro, porque ellos eran muy groseros, ponían cosas muy exageradas, pero a la vez ellos no vivían lo que ellos le ponían a la demás gente. Ponían cargas pesadas, pero no ayudaban a llevarlas. Entonces se convertían como en el OIJ, en acá, pero de la santidad ajena. Cuidaban la santidad del hermano, cuidaban la santidad de la hermana, pero no cuidaban su propia santidad. Entonces me llamó la atención un mensaje para compartir en casa del Espíritu Santo. Diga conmigo: policías de la santidad ajena. De eso vamos a hablar hoy. Un tema que va a ser una reflexión para cada uno de nosotros, porque, iglesia, nadie te puede juzgar. Dígale al que está a su lado: nadie te puede juzgar y condenar. Solo Cristo tiene la autoridad suprema. Ningún pastor, ningún líder, nadie puede levantar la mano hacia ti y decirte: vas para el infierno por esto que estás haciendo, por esto que has dejado de hacer, porque solo Cristo tiene la última palabra para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Nadie te puede señalar, nadie te puede etiquetar. La gente afuera es buena para poner etiquetas. La gente pone etiquetas, nos pone etiquetas, nos pone etiquetas. Y quedamos marcados para toda la vida por un error que cometimos, porque tal vez cometí un error, hice algo indebido y ahora me pusieron un epíteto, un título que me caracteriza toda la vida. Y me va a perseguir, porque los policías de la santidad ajena son los únicos que levantan la mano para condenar. Eso es un mensaje, iglesia, para también nosotros reflexionar. Cuando nosotros hemos estado también en esa posición, juzgando a alguien, condenando a alguien, porque para eso todos somos buenos, y como humanos que somos, muchas veces caemos en eso. Inconscientemente estamos hablando en algún trabajo con el compañero y ya comenzamos a juzgar: es que yo creo que él, es que yo creo que ella, y ya comenzamos a emitir algún juicio de valor sobre tal persona. Iglesia, algo que he aprendido en esta semana es que si el único que nos puede condenar es Dios, y Dios dice que todo aquel que venga a Él encontrará salvación, ningún ser humano puede más que Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es, ese es el Dios que nosotros vivimos y predicamos. Y escuché esta frase, se la dejo ahí para que la medite: si nos preocupan más los pecados de los demás que nuestros propios pecados, no hemos entendido el Evangelio de Jesucristo. Si ando más preocupado en los pecados del otro que en mis propios pecados, que mis propios errores, que mis propias debilidades, entonces todavía no he entendido el Evangelio de Jesucristo. Por eso Pablo, iglesia, le escribe a Timoteo y le escribe lo siguiente. Quiero que vaya a su Biblia en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 4 y en el versículo 16. Pablo, con la sabiduría que se caracteriza con la experiencia y madurez de Pablo, le escribe esto a Timoteo, que es un joven, es un pastor joven, está empezando a pastorear una iglesia, y Pablo lo aconseja. Pero vea qué palabra le da Pablo, y que con esa es la que vamos a iniciar el tema de hoy,
que lo hemos titulado Policías de la Santidad Ajena. 1 Timoteo 4:16, si gusta ponemos la cita, y dice así la palabra de Dios. Primera de Timoteo 4:16. Esa es. Ok, lo vamos a leer, dice 1, 2, 3, diga conmigo, ten cuidado. Vamos a ir despacito. Esto hay que comerlo muy despacito. Esto es como esos platillos ricos que son caros y finos, ¿verdad? Que usted lo tiene que comer despacito, que lo tiene que saborear, tragar, porque ay, es que cada vez que se come un bocadito dice, ay, es que es tan caro que no se me acabe tan rápido esto, ¿verdad? Entonces dice, ten cuidado, ¿qué dice Pablo? De ti mismo. Ojo cómo Pablo, con la sabiduría y la madurez de él, le escribe a un joven pastor y le dice, ten cuidado de ti mismo. Ojo que no le dice, ten cuidado de tu vecino, ten cuidado del líder, ten cuidado del diablo, ten cuidado de la suegra, dirían algunos, ¿verdad? No, ten cuidado de ti mismo. Entonces vea qué interesante. Resulta que nosotros, iglesia, tenemos 3 enemigos: mundo, demonio y carne. Pero Pablo le da énfasis a uno de los enemigos que usted y yo descuidamos, que usted y yo deberíamos de prestarle más atención, que usted y yo deberíamos de tenerlo más a raya y más al hilo, y es a usted mismo. Porque los enemigos de nosotros no están afuera, los enemigos de nosotros somos nosotros mismos. Resulta que cuando usted se pone una disciplina de estudiar o una disciplina de entrenar, con el primero que usted tiene que vencer es a usted mismo. Pero a veces nosotros, los evangélicos, tenemos muchas frases evangélicas para echarle la culpa a los demás, para echarle la culpa al diablo. Y entonces cuando nosotros pecamos, le echamos la culpa al diablo. Y entonces decimos, es que el diablo me empujó, es que el diablo me tentó. Y entonces resulta que nosotros evadimos responsabilidades, porque ya eso viene desde Génesis. Cuando Adán peca, Dios le da la mujer a Adán y peca, y Adán le dice a Dios, la mujer que tú me diste. Es decir, si no me la hubiera dado, yo no hubiera pecado, Señor. Fue usted el culpable. ¿Para qué la trajo? ¿Quién se la pidió? ¿Para qué me invitan si sabe cómo me pone? Dice el gatillo del meme, ¿verdad? Entonces, resulta que Pablo dice, ten cuidado de ti mismo. Diga conmigo, de ti mismo. Ahora vuelva hacia alguien y dígale, de ti mismo. Dígale, no andes vigilando a los demás, vigílate a ti mismo. Vigílate hoy qué estás pensando. Vigílate hoy si te costó venir a la iglesia, ¿por qué te costó venir? Si te costó levantarse a orar, ¿por qué te costó levantarse a orar? Si le ha costado meterse en el reto de oración, ¿por qué le ha costado meterse en el reto de oración? Comience a vigilarse usted mismo. No vigile quienes vinieron al reto o quienes no vinieron. Vigile si usted vino o no vino. ¿Y por qué no vino? ¿Por qué no vino? La pregunta es ¿por qué no vino? Yo no sé si usted ha visto esas películas. Yo sé que no, porque usted no ve películas mundanas, pero yo sí. Pero hay una película de boxeo muy buena, que es la historia de Creed, el hijo de Apolo Creed, que en esa película Rocky Balboa es el boxeador, es el entrenador de él, de su amigo de Apolo Creed. Entonces lo está entrenando, se llama Adonis, y lo lleva al espejo y le dice, ven, te voy a enseñar a cuál es el enemigo que debes vencer. Y cuando lo lleva al espejo le dice, él es tu primer rival, él es tu primer enemigo, a él tienes que vencer antes de pararte al ring. Y después le dice, y así como el boxeo es la vida afuera. Nosotros, iglesia, tenemos que vencernos a nosotros mismos. Cuando no queremos orar, cuando no queremos ayunar, cuando no queremos venir a la iglesia, cuando nosotros no queremos o sentimos pereza, hay que preguntarnos por qué. Cuando no le quiero hablar a aquel, ¿por qué? ¿Por qué me cae mal este hombre si nunca me ha hablado? ¿Le ha pasado a usted que llega un compañero, se lo presenta, un compañero nuevo del trabajo y le dicen, mire, es que yo no sé por qué me cae mal, pero no sé por qué, pero ¿cómo le va a caer mal si nunca lo has tratado? Entonces, ten cuidado de ti mismo. Aquí adentro, iglesia, hay una cierta de cosas que tenemos que trabajar,
que muchas veces por andar cuidando a los demás descuidamos nuestro propio corazón, descuidamos nuestra propia cosecha, nuestra propia parcela, nuestro propio hogar. Descuidamos lo más importante, porque yo estoy procurando de que mi esposa o mis hijos hagan lo correcto y estoy yo haciendo lo correcto. Entonces vea lo que dice la Biblia, iglesia. Hay varias citas bíblicas que me llaman la atención y ahorita vamos a ver por qué es que Jesús le tira muy fuerte a los fariseos y a los escribas. Hay una palabra donde Jesús viene, no la vamos a buscar, pero Jesús viene y dice: el que quiera ser mi discípulo, cargue con su cruz y sígame. Nosotros no podemos andar cargando cruces ajenas. Yo tengo que cargar mi cruz. Cada uno de nosotros tenemos una cruz personal y privada, y no es la esposa o el hijo o la enfermedad, no. La cruz es la obediencia, es la decisión de que yo tomo, valga la redundancia, la decisión de seguir a Cristo y de morir a la cruz, a mis pasiones y mis pecados por Él. Pero yo no puedo tomar la cruz de otro. Por eso Jesús dice: toma su cruz. Esto es personal. Pero muchas veces nosotros andamos muy metidos en la casa de otros y descuidamos nuestra propia casa. Como decían las señoras de antes, cada quien en su casa. ¿Y qué decía? Y Dios en la de todos, ¿verdad? Le decía eso a las viejillas chismosillas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, cada quien en su casa y Dios en la de todos. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque a veces yo por andar cuidando, ya ora usted, ya así andaban los fariseos, cuidando que se guardara el sábado, cuidando que nadie anduviera haciendo nada en día sábado, cuidando esto, cuidando lo otro, pero no cuidaban lo más fuerte, que es su propia vida en Dios, su propia moralidad. Por eso es que Jesús dice esto, iglesia, y aquí es donde el mensaje empieza a ponerse un poco duro. Quiero que vaya a Mateo, por favor. Quiero que vaya un momentito a Mateo 23:23. Hay muchos pasajes, iglesia, antes de leer ese, donde Pablo siempre refiere a una lucha personal. Yo siempre lo he entendido de esta manera, iglesia. Nosotros no podemos salvar a nadie. Yo sé que aquí hay mamás que tienen hijos que andan mal portados, pero mamá, lo único que usted puede hacer por ese hijo es orar. Porque de nada sirve, mamá, que usted quiera que su hijo cambie si su hijo no quiere cambiar. De nada sirve que usted ni pueda dormir, usted no pueda ni comer, desesperada, preocupada porque su hijo no quiere cambiar. Porque por más que usted se preocupe, por más que usted se esmere, si su hijo no quiere cambiar, entonces usted se va a morir con él, preocupada, estresada y enferma, y su hijo no va a cambiar. Porque de nada sirve que usted quiera que él cambie si él no quiere cambiar. ¿Qué puede hacer la mamá? Reto de oración. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué puede hacer la mamá? Orar a Dios. ¿Qué puede hacer la mamá? Clamar a Dios. ¿Qué puede hacer la mamá? Pedirle a Dios que hable con él, que trate con él, que permita algo en la vida de él. Yo me imagino, no está en la Biblia, pero me imagino que el padre del hijo pródigo, como dice la Biblia, que no salió a buscarlo. Yo no sé si ustedes han leído, pero la Biblia dice que el hijo pródigo se fue de casa. ¿Cuántos lo han leído? ¿Cuántos dicen amén? Y donde dice que el papá se puso atrás a rogarle: hijo, vuelve, porfa, hijo, me muero sin ti, me corto las venas, hijo. No era un papá tóxico. Era un papá que tenía los pies bien puestos en la tierra, sabía que todos tenemos libre albedrío. No se puso detrás de él, pero me imagino que oraba todos los días pidiéndole a Dios que ese hijo regresara. Alistaba una mesa todos los días y le decía al sirviente: prepáreme una silla porque mi hijo volverá, porque él volverá a casa, porque Dios me lo ha prometido. Eso es lo que debe hacer una madre. Pero no podemos nosotros, iglesia, no podemos nosotros, y no vamos a poder, mamás que están aquí. Si tenemos hijos que no quieren nada con Dios, lo único que podemos hacer es orar, porque no los vamos a poder salvar a ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen en el poder de la oración? ¿Cuántos creen que hay poder en la oración? Que cuando una madre ora, Dios pone a sus ángeles a trabajar, amén. Pero no se desgaste usted peleándose con él. No se desgaste, no se riegue las bilis. Así hacían los fariseos. Obligaban a la gente, querían entrar
obligar a la gente, y por obligar a la gente descuidaban lo más importante, que ahorita lo vamos a ver. Pablo hablaba muchas cosas sobre la carrera. Pablo hablaba muchas cosas sobre por ejemplo, hay un pasaje, no lo busquen, pero está en 1 Corintios 9:27, que en la traducción lenguaje actual, ya ahorita vamos a leer esta. Pablo dice, al contrario, dice: yo vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique. Pablo estaba bien parado, sabiendo que cada uno de nosotros le vamos a dar cuentas a Dios, que esta carrera es personal, iglesia, que yo no puedo correr la carrera de otro, que lamentablemente cuando vemos un hermano, cuando vemos un familiar, cuando vemos un padre, cuando vemos una madre que lastimosamente toma una mala decisión y se aleja del Señor, nos duele, oramos por ellos, pero no podemos, iglesia, porque si no nos vamos a enfermar nosotros. Te vas a enfermar, mamá, te vas a morir, mamá, y ese hijo nunca va a cambiar. Mejor póngase a orar, doble rodillas y haga como hizo la mamá de aquel cantante de música rock que hizo un pacto con el diablo, aquel argentino. ¿Se acuerdan ustedes el testimonio de este hombre, Pablo Olivares? ¿Se acuerdan? Que la mamá lo único que hizo fue orar, porque lo confrontaba, y lo que hacía la mamá es cada día se sentía más enferma. Pero un día unas mujeres le dijeron: ya no le diga nada, venga, reunámonos a orar. ¿Cuántos creen en el poder de la oración, en el poder de la intercesión, que la oración mueve cualquier cosa? ¿Cuántos dicen amén? Comenzó a orar y a orar y a orar y a orar. ¿Y qué hizo Dios? Permitió que a este joven lo secuestraran. En una gira que andaba con un montón de satánicos, permitió Dios que a él lo secuestraran, y ahí él cayó a los pies de Cristo. Iglesia, Dios puede hacer lo que quiera, con quien quiera y donde quiere, como quiera. Dios es real y Dios es poderoso, pero hay algo que Dios respeta, y es el libre albedrío. Por eso no podemos nosotros andar vigilando a los demás. No podemos ser o IJ o policías de la santidad ajena. No, tenemos que vigilarnos a nosotros mismos. Yo tengo que vigilarme a mí mismo. Yo tengo que estar atento a mí, a Luis Serrano. ¿Qué le está pasando a Luis Serrano? Porque ahora ya Luis Serrano no es como antes. Porque antes se levantaba en las madrugadas a orar, se acostaba orando, leía la Biblia. ¿Qué está pasando con Luis Serrano? Yo me tengo que revisar yo mismo, hacer un autoanálisis. Yo tengo que revisarme. Entonces dice Jesús, ahora sí vamos a leer la cita, que es una cita muy fuerte, porque vea lo que dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Oiga cómo les dice: porque ustedes diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y ojo lo que dice Jesús: esto era necesario sin dejar de hacer lo otro. Por aquello que alguien diga: ve, amén, no hay que diezmar. No está diciendo eso. Está diciendo: sí tienes que diezmar, sí tienes que ofrendar, pero tienes que practicar la justicia, el amor, la fe. Tienes que practicar la misericordia, porque ellos creían que porque cumplían a cabalidad con los preceptos de Dios, les daba un plus para poder andar juzgando a la gente, para poder andar condenando a la gente. Por eso es que Jesús les tira duro, porque le dice: ustedes creen que porque tienen un título de escriba, de fariseo, porque cumplen los preceptos de Dios a cabalidad, les da pie a ustedes para andar condenando al leproso, para andar condenando a la mujer adúltera, a la mujer prostituta, a aquel otro, a al cobrador de impuestos. ¿Le da a ustedes algún plus para que ustedes se sientan más que los demás? ¿Se sienten ustedes más porque vienen a la iglesia? Es que yo sí voy a la iglesia, pero usted no. ¿Es en serio que podamos nosotros, por una actitud de esta, perder algo tan lindo como es la presencia del Señor? Entonces ahí viene este otro pasaje. Vamos de una vez. Mateo 7:3. ¿Qué les puedo decir, iglesia? Ahora sí entendí el discurso de Jesús. Entendí a cabalidad por qué Jesús era tan grosero con ellos, tan fuertes. Porque a Jesús se le partía el corazón. Que cómo es posible que Jesús sanaba a alguien en día sábado y condenaban a Jesús y le achacaban a Jesús que no respetaba el sábado. Y él le decía: ustedes, si su buey o el burro de ustedes, de su trabajo de carga, se les queda atorado en algún lugar, ¿no van ustedes a traerlo en día sábado? Y cómo él, que es un alma de Dios, que es un ser humano, dignidad de ser humano, ¿cómo no lo vamos a ayudar?
¿Cómo hay gente tan rígida? Yo escuché a una persona una vez decir: yo prefiero que mi hijo se haga marihuano que se haga evangélico. Imagínense la clase de religiosidad que hay en esa persona. Imagínate la religiosidad que puede haber en una persona que cuando Jesús sana a aquel hombre que era ciego, dice la Biblia que está en Juan 8, que los papás lo echaron de la casa porque Jesús lo había sanado. Y así hay gente que es tan religiosa, una religión, valga la redundancia, que cuando van y le dice el joven: mamá, estoy yendo a un grupo de jóvenes, te vas de casa. Si te haces evangélico, te vas de casa. Si comenzás con esas pandereteadas, te vas de casa. ¿Es en serio que hay gente así? ¿Es en serio que hay gente que prefiere que el hijo ande en malos pasos a que busque de Dios? Entonces Jesús les tira durísimo. Y este pasaje yo creo que cabe también para nosotros, porque dice: ¿por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano? Porque nosotros somos, y yo me incluyo, escúcheme esto, no le estoy diciendo a usted, hermano, estoy diciendo: somos los seres humanos, somos dados a ver la paja del otro. Somos dados, digo somos porque somos humanos, y siempre estamos viendo los errores de la otra persona. Entonces dice: ¿y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Verso que sigue, verso 4. ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Verso 5. Vuelve a usar esta palabra fuerte, iglesia. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Muy fuerte. ¿Cuántos dicen amén o no amén? ¿Es un mensaje fuerte? Sí, iglesia. Y es un mensaje que nosotros los evangélicos lo necesitamos escuchar, porque Dios vino a salvar al que está perdido. ¿Cuántos dicen amén? Dios vino, y las iglesias no son museos de santos, son hospitales donde viene gente necesitada de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Las iglesias tienen que convertirse en un hospital, en un lugar en una trinchera donde fortalecemos unos a otros, donde le podemos ayudar unos a otros, donde podemos fortalecernos los unos y los otros. Iglesia, todos ustedes y los que aquí han estado en el altar hoy, ninguno de nosotros es perfecto. Todos nosotros tenemos techo de vidrio. Ninguno de nosotros podemos decir que alcanzamos la séptima santidad del séptimo día, de la séptima unción, no sé. Todos estamos batallando con algo, iglesia. Usted pelea con algo a lo íntimo. Lo que pasa es que antes se daba que cuando uno llegaba y le contaba al pastor que estaba luchando con un deseo de pornografía, por ejemplo, y si estaba como líder de alabanza, ¿qué hacía el pastor? Inmediatamente lo sentaba y lo ponía en disciplina. Entonces, dígame una cosa: ese líder de alabanza, cuando iba a volver a estar tentado, ya no le iba a contar, porque lo que lo iban a exponer era delante de todos y lo iban a poner en ridículo, le iban a pegar un bañazo y entonces lo iban a terminar sacando del grupo. Entonces, ¿qué hacía la gente? Empezó la gente a no ser auténtica, empezó a la gente a no ser original. Entonces la gente comenzó a batallar con un montón de cosas, pero no tenían a quien contarle. Pero qué rico se siente cuando usted tiene a alguien a quien contarle y decirle: sabes, me estoy sintiendo tentado, y que no te vean con ojos malos y que te digan: estás en el grupo correcto, porque yo también estoy siendo tentado. Porque todos los días nos vemos expuestos y tentados. Por eso Pablo dice: vigílate a ti mismo. Timoteo, cuídate a ti mismo. Timoteo, vigila bien dónde vas. Sabes qué lugares no tienes que visitar. Sabes a dónde no puedes ir ya. Sabes de dónde Dios te sacó y no tienes que demostrarle nada a nadie. Por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Yo tengo que cuidar al biserrano. Claro está que le damos consejos al hermano, claro está que le damos consejos al hijo, claro está, etcétera, etcétera. Pero lo que Pablo da a entender es que mucha gente, por andarse metiendo en otras cosas, descuida lo más importante. Y cuando se da cuenta, ya ni siquiera ha pasado un mes y tal vez no ha estado orando. Por eso es más fácil ver los errores de los demás. Es más fácil cuando yo me paro aquí a predicar, me expongo más. Porque muchos de ustedes tal vez dicen: mira, ¿por qué dijo esa palabra? Yo hubiera dicho otra palabra. Pero cuando usted está aquí, otro te va a juzgar a usted también y le dice: ¿por qué dijo ese chiste? Yo hubiera dicho otro chiste, qué sé yo, ¿verdad? Pero el que está aquí se expone
Y los que están allá comienzan a juzgar el mensaje. ¿Está hablando de acuerdo a la palabra? ¿No está hablando de acuerdo a la palabra? Eso que dijo le faltó unción. El chiste de la suegra no estuvo tan bueno, le faltó más sal, pastor. Qué sé yo, ¿verdad? Pero sí somos dados. ¿Y cuántos dicen amén? A ver los errores de los demás. ¿Cuántos somos capaces a partir de hoy de poder ver nuestros propios errores? De poder examinarnos a nosotros mismos, ponernos frente al espejo y decirle al espejo: Luis Serrano, ese es tu enemigo no es tu compañero, tu enemigo no es tu compañera, es usted mismo. ¿De dónde viene la rivalidad? ¿De dónde viene la envidia? ¿De dónde viene el egoísmo? ¿De dónde vienen todas esas cosas? De nosotros mismos, salen del corazón, de nosotros, van aflorando cosas y nosotros tenemos que vigilarnos nosotros mismos, verificar cómo estamos. ¿Cuántos dicen amén o no amén? ¿Seguimos o paramos? Como dijo el pastor. Romanos 2:21, y esta está fea, iglesia, sinceramente. Yo no sé por qué está en la Biblia, pero si me hubiera tocado a mí editarlo, yo edito eso. Esta cita que sigue está muy fea. Si fuera por mí, yo la edito y la quito, porque está dura. Es una cita muy dura que a mí, en lo particular, preparando el tema, me movió el piso. Yo dije: wow, ¿cómo es posible? Dice la palabra: tú pues, que enseñas a otro, porque somos expertos en enseñar, somos expertos en explicarle a los demás cómo se sale de un problema, pero no soy capaz de salir de mi propio problema. Somos expertos en decirle a los demás cómo arreglar un matrimonio, pero no soy capaz de arreglar mi propio matrimonio. Somos capaces de decirle a los otros la receta perfecta, cómo ser feliz, pero no soy feliz. Entonces, iglesia, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Wow, y ya ahí empezó la cachetada del espíritu. Agáchese, quite, vienen las pedradas. Tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. ¿A cuánto les ha pasado que vas y le das una palabra de motivación a alguien y le decís: hey, Dios provee, Dios es el dueño del oro y de la plata? ¿A cuánto les ha pasado? Y pero cuando viene una situación y estás en la misma situación y empiezas: Señor, ¿ahora qué hago? Y dice: Señor, pero lo que le predicaste a aquel hombre, lo que le predicaste a aquella mujer, cuando le dijiste que yo era el dueño del oro y de la plata, ¿por qué no te lo predicas a ti mismo? Cuando le predicas a otro: hey, Dios es el sanador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué cuando estamos pasando por una situación difícil de salud, por qué no nos predicamos a nosotros mismos y nos confrontamos y decimos: hey, ¿dónde está tu fe? Dios es un Dios sanador. ¿Amén o no amén? Entonces vea qué tremendo lo que dice: tú que predicas que no se ha de robar y robas. Wow. Sin palabras, ¿verdad? Hay un silencio en la audiencia. Eso significa que el garrotazo está duro, porque dices, sigue, ojo lo que sigue, dices que no se ha de adulterar, pero adulteras. Santo. Criticamos a las personas porque están pasando una situación en su matrimonio o porque se divorciaron, pero nosotros estamos en TikTok. ¿Qué estamos viendo en TikTok a la medianoche? Que esa plataforma es una tremenda vulgaridad. No hay censura de nada, solo cochinadas. Se puede usar para cosas buenas, pero la gente la usa, la mayoría, yo creo que como el 99.99% para cosas vulgares. Y eso es lo que están viendo los jóvenes. De esa basura virtual nos estamos llenando. Y cuando un matrimonio de pastores se divorcia, nosotros condenamos: seguro él falló, seguro ella falló, sinvergüenza, delincuente. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Y dice: ¿tú qué dices? No se ha de adulterar. Iglesia, y esto no es para rasgarnos las vestiduras, esto es un mensaje de reflexión para todos nosotros. Es que no tire la saliva para arriba porque te cae encima. No tire la piedra para arriba porque te quiebra el techo, porque todos tenemos techo de vidrio. ¿Cuántos dicen amén o no amén? Es que no podemos nosotros andar cuidando la santidad ajena. Yo debería de cuidar mi propia santidad. Yo debería de cuidarme. ¿Cómo está Luis Serrano? ¿Qué está pensando Luis Serrano? ¿Por qué estoy odiando? ¿Por qué me cuesta amar? ¿Por qué me cuesta abrazar? ¿Por qué me cuesta decir cosas bonitas? ¿Por qué me cuesta decirle cosas buenas a la gente? Positivas, asertivas. ¿Por qué siempre ando enojado? ¿Por qué siempre ando murmurado? ¿Por qué siempre ando bravo? ¿Por qué me despierto bien y me preguntan: ¿cómo amaneció?
Me levanté bien, pero apenas me preguntaron cómo amaneció, ya arrugó la cara. Ahí le dejo esa para que la publiquen en el Facebook de ustedes. Está en la Biblia, por cierto. Porque a veces ponemos mensajitos, ay, todo va a salir bien, Dios te lleva para cosas grandes, Dios te lleva, sí. Pero tenemos que ser mejores personas. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ser mejores personas. Claro, déle ese aplauso al Señor, déle ese aplauso al Señor. Tenemos que ser mejores personas. ¿Cuál es el objeto del Evangelio? El objeto del Evangelio es hacer mejores personas, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores padres. Si seguimos el consejo de Dios, si lo ponemos en práctica, deberíamos de convertirnos en mejores personas, más leales, respetuosos, no chismosos, no alegrarnos del mal ajeno. Hay gente que se alegra que una iglesia cerró. ¿Es en serio? Un pastor alegrándose de que otra iglesia cerró. Ay, cerró, vio, le fue feo, vio, por andar jugando. ¿Es en serio que nosotros nos podamos alegrar del mal ajeno? Cuando decimos que tenemos al Espíritu Santo aquí adentro, cuando decimos que somos hijos de Dios, y un hijo de Dios imita a su papá, y un hijo de Dios tiene el ADN de su papá, y ese papá es amor, es perdón, es misericordia. Por eso Jesús no entendía cómo esta gente predicaba la palabra de Dios, les hablaba de un padre. Por ahí Jesús les decía, eso está en todo Mateo 7, les tira durísimo, donde dice: ustedes buscan, recorren cielo y tierra para ser un adepto de ustedes o un seguidor de ustedes, y después lo convierten en un hijo del diablo. Ustedes que se colan hasta un mosquito en un vaso de fresco que se van a tomar, pero se toman hasta un camello entero. Es decir, se preocupan por las cosas pequeñas, pero no por lo importante: el amor, la misericordia, la fe, el poder nosotros darle una palabra de esperanza a otra persona. ¿Cuántos dicen amén? El cristianismo se ha desviado del mensaje del amor, y entonces ahora usted ve en redes sociales que es una lucha de quién tiene la razón. Entonces usted ve a un pastor que está hablando de otro, o de un sacerdote, o está criticando al otro, y se hace una masacre, una tirada para arriba y para abajo. Y es tremendo, iglesia, porque entonces se va perdiendo. La gente de afuera que no conoce a Dios ven a dos pastores peleándose quién tiene la razón, y ellos mismos dicen: nah, para eso voy a ir a la iglesia, para hacerme un chaqueta pandereta fanático como ellos, para hacerme un perseguidor de la santidad ajena como ellos. No. Y hay gente, pero acá el Espíritu Santo es diferente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aquí somos diferentes, amén. ¿Quieren otra cita más? Me faltan como 10, aguantan todavía, sí. Segunda de Corintios 13. Segunda de Corintios 13. Dice así: 13, versículo 5. Dice: examinaos. ¿Qué dice? Vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. ¿Qué dice? Usted podría hacerme un favor, vea, vuelve al que está a su lado y dígale así, examínese, dígale así, al que está a su lado, dígale: examínese usted mismo. Voy a ver para la pared, dijo aquel. Examínese usted mismo. Póngase en un espejo y examínese. ¿Cómo está Giovanni? ¿Cómo está Alex? ¿Cómo está Luis? ¿Cómo está Edwin? Examínese. Examinaos a ustedes mismos. No examine al que está al lado suyo. No lo huela a ver si huele a santidad. Huélase usted a ver si huele a santidad. ¿Cuántos dicen amén? Huélase usted. Véase usted, revísese usted. No revise el que está a su lado suyo, revise usted. Porque vea lo que dice la palabra: es examinaos o examínense ustedes mismos y pruébense. Iglesia, esa palabra pruébense es interesante, porque cuando usted lleva un carro a reparación y el mecánico se lo arregla, ¿verdad? Resulta que lo primero que le dice el mecánico una vez que ya se lo va a devolver es: tome, vaya, pruébelo, ¿verdad que sí? Pruébelo.
Entonces ahí está diciendo, examínense ustedes y pruébense. ¿Cómo probamos nosotros si estamos en el Señor? ¿Quiere que les diga cómo? A José le pasó. José, un hombre muy tipo, dice la Biblia, que estaba bien hecho, que era un más o menos así, fortachón, no sé, iba al gimnasio y todo. Dice que era bien hecho, y una esposa de su jefe, de Putifar, lo agarró entre ojos porque era guapo José. José era guapo, y qué podía hacer, ¿verdad? Y resulta que se le metió entre ceja y ceja y quería acostarse con él, y le decía, acuéstate conmigo. Y como dijo un pastor, no era para que le acostara y le cantara ahí no. Que le contara un cuentito ahí, pues acostar y durmiera porque tenía, no. Pero la Biblia dice que él todos los días le decía, yo no puedo hacer eso porque ofendería a Dios. Y resulta que él salió corriendo, y lo que dice la Biblia es, pruébesen en ustedes. ¿Cuándo seremos probados nosotros? Cuando estemos tentados, iglesia. Los que han tenido luchas con la pornografía, los que han tenido lucha con ver cosas que no tenían que ver, los que han tenido luchas y han salido del adulterio, han salido del vicio, del licor, los que han salido de tantas cosas, y en algún momento le llega la tentación y la invitación. Yo me acuerdo que cuando ya yo tenía un año de no tomar licor, más o menos, tuve un problema en mi casa y me vi tentado a volver a tirar todo para arriba, como dice uno. Porque yo dije, dejo de tomar, estoy yendo a la iglesia, me estoy portando bien, y se ponen en estas cosas. No, hombre, tiro todo para arriba y me voy de fiesta otra vez. Y yo no sé, los que son de Concepción de Tres Ríos, si alguien conoce Concepción de Tres Ríos, conoce un bar muy famoso que se llama La Carreta. No es que le estoy haciendo propaganda por aquello, ¿verdad? Ni que la carreta dé diezmos aquí para que le hagamos propaganda, no. Y resulta, hermanos, que ya yo estaba que un paso afuera. Abro la puerta de la cantina y un pie adentro y otro afuera. Porque ya yo quería tirar todo para arriba, como dice uno. Quería dejar todo botado, las cosas de Dios botado, el matrimonio botado, todo, porque estaba en una presión muy, muy difícil. Y me acuerdo que esa vez solo sentí como una brisa que pasó ahí. Fue como la brisa del Espíritu Santo que me dice, no lo haga. Así, no lo haga. Y entonces me fui, me senté en la parada del bus con las maletas, porque ya había arrollado maletas. Pregúntele a doña Gretel, ya había arrollado maletas. Y me senté en la parada del bus a dejar que se me bajara. Y yo nada más sentí la brisa. Ya se me fue pasando todo. Porque yo entré en una cuestión de, ¿cómo le dicen? ¿Cómo es que le dicen a los chiquillos cuando se ponen muy de berrinche, verdad? Entré en un berrinche, me voy de casa, le digo a mi esposa yo. Y claro, porque estaba súper presionado, me pasa eso, y cuando llego ya me quedé ahí como 40 minutos. Se me pasó y dije yo, sí, ¿para qué voy a echar a perder año y medio sin tomar y esto y lo otro? No. Y empecé a orar y a llorar y a pedirle a Dios que me diera fortaleza y todo. Arrollo las maletillas y vuelvo a la casa, y me dice, pues, no, que se iba. Ay, Señor. Es que no ayudan, hermanos, no ayudan. No, que se iba, pura paja, no, que se iba. Y yo. Entonces, iglesia, ¿cuándo nosotros nos vamos a probar? Cuando estemos pasando una tentación. Cuando usted esté tentada a mentir. Uy, aquí voy a mentir, voy a decir que los números no son tantos, que son estos, porque yo soy el contador de la empresa, y voy a decir que esto, porque si no, no me alcanza. Y nos vemos tentados a mentir, a defraudar en algún impuesto, a decir algo incorrecto, a decir que no fui, que iba a ir pero no fui, que costó más caro, que costó más barato, qué sé yo, algo. Nos vemos tentados nosotros, y ahí es donde dice, examinaos a ustedes mismos y probados. Porque cuando nosotros nos ponemos a prueba, iglesia, podemos decir, pasamos la prueba. Yo le voy a decir algo, iglesia, las tentaciones no son malas, y todos seremos tentados en algún momento. Pero las tentaciones lo que nos hacen más bien es aprobar lo que ya Dios hizo en cada uno de nosotros, iglesia. La tentación más bien nos hace sentir a nosotros que voy bien, que voy por buen camino, que voy creciendo, que voy caminando y que voy creciendo. Por eso
Pablo dice, examínense en ustedes mismos. Pero volvemos al mismo ejemplo. Los fariseos andaban examinando a los demás. Les encantaban examinar el matrimonio del otro. Les encantaban andar dando consejería. Por eso yo a veces digo, wow, Señor, qué difícil nosotros los pastores, porque nosotros vamos a ser llamados a cuentas más estricto. Nosotros los maestros, dice que los maestros, Santiago 3 dice, y los maestros que enseñan van a ser llamados van a ser juzgados con más rigor. Por eso no es tan bonito pararse aquí. No es tan bonito pararse aquí con un micrófono, porque vamos a dar cuentas a Dios. Y por eso cuando uno va a predicar algo debería ya haberlo vivido, porque no vamos a predicar algo que no hemos vivido. Y por eso Pablo habla de una carrera personal. Y ahora, iglesia, para ir concluyendo, quiero leerles estas 3 citas bíblicas rápidamente, porque ¿qué se requiere para que usted y yo podamos examinarnos a nosotros mismos? Diga conmigo, humildad. Mateo 23:12, rápido, vamos a leerlo. Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si usted es una persona humilde, reconoce el consejo que hoy Dios te está dando, que te vigiles a ti misma, que no comiences a ser policía de la santidad ajena, sino que vigiles tu propia casa, tu propio corazón, tu propia mente, que vigiles tu corazón. Si usted es humilde para reconocer y decir, sí, Señor, ¿en qué estoy fallando? Vea, iglesia, yo he estado en oración y he venido a orar aquí al reto de oración. ¿Cuántos están viniendo al reto de oración? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, este reto de oración se está haciendo presencial. Yo no los he podido acompañar porque estuve un poquito afectado de salud. Estuve en cama 3 días con un resfriado muy fuerte, pero ya estoy bien. Posiblemente mañana ya los acompañe de manera presencial, pero sí los he acompañado de manera virtual, la oración del reto de 21 días. Pero iglesia, venimos a orar por el familiar. ¿Cuántos dicen amén? Venimos a orar por conversión en nuestra casa, venimos a orar por cosas, pero ¿cuántos podríamos también agregarle a ese reto de oración? Vengo a orar para que el Señor me ayude a mí a cambiar lo que tengo que cambiar. Yo le preguntaría a usted, hermano, ¿qué tiene que cambiar usted? ¿Qué tiene que cambiar usted para ser mejor mujer, mejor hombre? ¿Con qué está luchando usted? ¿Cuáles son sus tentaciones? ¿Cuáles son sus cosas con las que todavía está luchando? Porque ahora está en Cristo, pero todavía sigue luchando con cosas. ¿Qué le falta a usted para cambiar? ¿Qué considera usted que deba cambiar? Bueno, aquí en oración Dios le puede revelar qué es lo que usted y yo podemos cambiar. Porque de repente usted viene y se hinca a orar por su familiar y Dios le dice, ok, pero quiero también cambiar esto en tu corazón. Porque si tu familiar viene aquí y no estás preparado, lo vas a echar a perder. Entonces, mejor voy a transformar tu corazón. Entonces, en humildad, reconocer el consejo de Dios. Yo mismo, ¿qué debo cambiar? Porque ya dijimos y todos lo sabemos, somos expertos en saber qué tiene que cambiar él. Yo le puedo decir que tiene que cambiar fulano, pero yo, ¿qué tengo que cambiar? En oración, Señor, ¿qué tengo que cambiar? Segunda cita bíblica, porque se ocupa humildad, iglesia, pero la humildad es recompensada. ¿Cuántos quieren recompensa de parte de Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren recompensa de parte de Dios? Amén. Bueno, la humildad es recompensada, y una persona humilde es la que reconoce sus propios errores. Dice que el sabio, que el inteligente reconoce o aprende de los errores de los demás, ¿verdad? Pero dice que el sabio más bien aprende de sus propios errores. Entonces vea lo que dice, iglesia. Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y yo creo que el Señor aquí quiere levantar una generación de personas humildes que podamos reconocer en qué estoy fallando yo, qué tengo que cambiar yo. Salmo 138:6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. La persona altiva es la que dice, yo no tengo que cambiar nada, el que tiene que cambiar es él. Eso es una persona orgullosa, altiva. La persona altiva es la que dice, van a consejería, pastor, aquí vine a consejería, pero el que tiene que cambiar es él. O llega ella y dice, no, el que tiene que cambiar es ella, dice él, ¿verdad? Y entonces la persona altiva es aquella persona que dice, yo no tengo que cambiar, yo soy así, y como soy así, así moriré. Bueno, pero ¿qué tiene que cambiar usted? Su carácter, la manera de hablar, la manera como se dirige a los demás, cómo se expresa a los demás, cómo le dice a sus hijos o cómo le habla a sus hijos. Entonces, la humildad, iglesia, trae recompensa. ¿Cuántos dicen amén?
Dice que Él mira y atiende al humilde. Si somos humildes y reconocemos que necesitamos un cambio, entonces hay bendición. Y la última cita bíblica, Primera de Pedro 5:5, dice, Primera de Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos sumisos unos a otros. Y ojo lo que dice, revestidos de humildad. Diga conmigo, revestidos de humildad. Dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y una característica de la humildad, iglesia, es reconocer nuestros propios errores. Qué linda la gente humilde, que puede reconocer, que puede pedir perdón, que puede decir, mira, yo sé que estoy fallando, voy a hacer mi mejor intento. Y sabe a otra cosa que también es recompensado y que va con la humildad, es el temor al Señor. Cuando nosotros tenemos temor de Dios y no temor de la gente, porque hay gente que le teme más a la gente que a lo que diga Dios. Y con esto quiero terminar. Una señora está limpiando el templo. Y resulta que tenía pereza de recoger toda la basura y llevársela y botarla allá al basurero. Entonces lo que hace es que levanta la alfombra y echa la basura dentro de la alfombra. Y escucha una voz que le dice, yo estoy viendo lo que estás haciendo. Y se queda y dice, ¿quién es? Y le dice, soy Jehová tu Dios. Ay, qué susto, creí que era el pastor. Hay gente que le tiene más miedo al pastor que al mismo Dios. Hay gente que se cuida del hombre, pero no se cuida de Dios. Y hoy Dios nos está hablando a nosotros y nos está diciendo, cuídate de ti mismo. Cuídate, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Entonces, ¿qué le parece si usted se pone de pie?